palabra en esta clase. El hermano Jesús no iba a estar el día de hoy y bueno, me pidió que cambiáramos la clase. Para los que estudiaron el viernes, bueno, se dieron cuenta que la clase que él da los domingos por la mañana, acerca de qué estamos hablando los domingos en la mañana, a ver si se acuerdan. El periodo post-diluviano. Ya vamos en el post-diluviano. Entonces, el hermano dio la clase el viernes y bueno, la clase que normalmente damos los viernes de la Carta de Santiago la vamos a tener el día de hoy. Abran sus Biblias, la Carta de Santiago, capítulo 5, versos 13 y 14. Carta de Santiago, capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Quién lo tiene? ¿Está alguna de vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguna alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Está lleno. Bien, gracias. Hemos estado hablando de la Carta de Santiago, capítulo 5, versos 7 hasta el 20, donde tenemos el último tema de la carta que hemos titulado La paciencia y la oración. En este día vamos a ver en particular el verso 13 y verso 14, donde se tocan un par de temas controversiales, que bueno, doctrinales también se puede decir, que a veces causan mucho conflicto, se ha malinterpretado, se ha torcido la escritura, lo que quieren decir estos textos. Entonces vamos a tratar de analizar a la luz de la escritura qué es lo que Dios nos quiere enseñar de estos dos versículos. Primero el verso 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Si ustedes recordarán las circunstancias por las cuales había sido esta carta y a quién estaba dirigida, bueno, era más que sabido que efectivamente sí había afligidos entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente porque estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos habían tenido que salir de sus hogares porque los judíos, los romanos los estaban persiguiendo, los estaban matando, estaban tratando de acabar con el cristianismo. Entonces la palabra que se utiliza aquí para aflicción, bueno, está hablando precisamente de dificultades. Si estamos padeciendo, se está refiriendo a todo tipo de aflicciones y dificultades, pero que son causadas por alguien más. Aquí no está hablando específicamente de enfermedades. Se está refiriendo a que cuando alguien les estaba causando un mal, y bueno, pues ese alguien eran los romanos, que estaban tratando de querer acabar con el cristianismo, bueno, les da una recomendación. Dice: si alguno de vosotros está realmente padeciendo, se siente afligido, se siente que está solo, que tal vez no tiene a nadie más en la vida, bueno, la recomendación de Santiago dice: haga oración. Y bueno, ¿quién en nuestros días alguna vez no ha estado afligido? ¿Quién en nuestros días no se ha sentido oprimido por los demás? ¿No se ha sentido que alguien le está causando algún daño? Yo creo que todos, a lo mejor unos en mayor escala o menor escala que otros, pero la verdad es que todos hemos padecido en cierta ocasión de nuestra vida. Ahora bien, algo que podemos ver en este texto es que el cristiano no es inmune a ser
afligido. El cristiano no es inmune a que vayamos a padecer. Y esta es una falsa enseñanza que hoy en nuestros días se deja ver mucho, sobre todo en la televisión. Ustedes tal vez han visto, sobre todo ya por las noches, de repente empiezan a hablar unos con acento brasileño. ¿Y qué es lo que le dicen? Pare de sufrir. Pare de sufrir, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos están diciendo, en el momento en que tú vengas a Cristo, en el momento en que tú te unas al pueblo de Dios, a la iglesia, pues vas a parar de sufrir. Y bueno, cuánta falsedad no hay en esta declaración que ellos hacen, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, los que hemos estado los viernes recordarán los versos anteriores, que bueno, que había algunos personajes sobre los cuales habían sido afligidos, habían sido padecidos por los demás. Por ejemplo, los profetas. Dice, debemos de recordar a los profetas, que ellos son ejemplo de cada uno de nosotros de paciencia, porque a ellos habían sido afligidos, y dice, y que habían padecido por causa de hablar la palabra del Señor. Entonces, hoy en nuestros días, hermanos, lo que debemos de entender es que el ser hijos de Dios no nos exenta de padecer, no nos exenta de que vayamos a tener aflicción en nuestras vidas. Ahora, Hechos, por ejemplo, 14:22 nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La carta a Timoteo nos dice también que si alguno quiere vivir piadosamente, es decir, conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que Él desea, dice que va a padecer persecución. Y todos los ejemplos que encontramos en la Escritura, en el libro de los Hechos, a través de las cartas de Pablo, el mismo apóstol Pablo, bueno, nos habla del grande sufrimiento, de la grande aflicción que le causaban los demás. Entonces, dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta retórica que sabemos que la contestación es sí. Ahí está habiendo muchos hermanos en aquel primer siglo que realmente estaban padeciendo, estaban siendo afligidos por los demás, en este caso los romanos. Entonces dice, haga oración. Haga oración. ¿Y qué es la oración? Simplemente una plática con Dios, establecer una comunicación con nuestro Dios, donde tenemos un modelo, un patrón a seguir, que debemos de orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Y bueno, podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, podemos darle acciones de gracias, podemos pedirle favores, y bueno, muchas causas y razones por las cuales ustedes y yo podemos orar. Y evidentemente que cuando estemos siendo afligidos, el hecho de estar en comunicación con Dios es algo que nos va a ayudar a que esa tribulación, a que ese padecimiento se pueda sobrellevar. ¿Cuántas veces alguno de nosotros no ha estado padeciendo, no ha estado siendo afligido, o simplemente si tenemos algún problema, y qué es lo que necesitamos a veces? Hablar con alguien más, expresarle qué es lo que está pasando y qué sucede en nuestro cuerpo, en nuestro interior? Como que nos desahogamos, como que necesitábamos sacar aquello que nos estaba acongojando. Entonces dice Santiago, si alguno de ustedes se siente de esa forma, comuníquese con Dios. Tenemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos va a escuchar, y bueno, Él nos va a ayudar según sea su voluntad. Ahora bien, cuando vayamos nosotros a orar, esto no quiere decir necesariamente que Dios nos vaya a quitar la aflicción. Entonces, cuando dice Santiago, dice, bueno, están afligidos, hagan oración, pero no lo está diciendo porque Dios inmediatamente les va a quitar la aflicción. Entonces, simplemente veamos los ejemplos del primer siglo. ¿Cuántos hermanos
podemos estar seguros que cuando estaban siendo perseguidos, estaban bajo esa persecución donde podían perder la vida, ¿cuántas veces no oraban a nuestro Dios para que los librara? ¿Y los libró a todos? No, hubo muchos hermanos que finalmente padecieron y fueron entregados a las bestias, fueron devorados, etcétera. Pero lo que debemos de estar seguros que si oramos a Dios cuando estamos siendo afligidos es que en Él podemos encontrar sabiduría, en Él podemos encontrar fortaleza, paciencia para poder sobrellevar las cosas que se avecinan a cada uno de nosotros. Lucas 22, 39 al 46. Ahora, si vemos el ejemplo de los profetas, bueno, en el caso de Jeremías, cuando estaba en la cautividad y estaba padeciendo grandemente, Jehová le dice en el 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a dar fortaleza, clama a mí y yo te voy a ayudar para que puedas sobrellevar la situación que se viene a tu vida. Ahora bien, cuando el cristiano esté siendo afligido, bueno, tal como era la recomendación de Santiago en el primer siglo a los hermanos que estaba dirigida esta carta, bueno, ahora sí es algo que ustedes y yo debemos de hacer. Filipenses 4:6, vamos a darle lectura. Filipenses capítulo 4, verso 6. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, ¿por qué? Bueno, ¿o a través de qué? En toda oración y ruego y acción de gracias. Entonces, una herramienta que nosotros tenemos como hijos de Dios para poder sobrellevar las situaciones adversas es la oración. ¿Y es algo que es demasiado costoso hacerlo? No. Simplemente cerrar nuestros ojos, despejar nuestra mente y decir, Padre, ya estamos hablando con el Todopoderoso, con aquel que nos puede ayudar cualquiera la situación por la que estemos pasando en nuestras vidas. Entonces ya veíamos en esta mañana en el sermón, primera carta de Pedro 5:7, que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ahora dice, la segunda pregunta, dice, ¿está alguno alegre? Bueno, si está alegre, dice Santiago, cante alabanzas, cante himnos, cante salmos. Ahora, la palabra que se traduce por alegre, bueno, lo que quiere decir es que cuando estemos de buen ánimo, cuando nuestra mente esté libre de problemas y tensiones, dice, en esa circunstancia, bueno, es que ustedes y yo debemos de cantar alabanzas o salmos o himnos. No hace referencia a la alegría que a veces sentimos por otro tipo de circunstancias, sino que en el sentido original es de cuando estemos de buen ánimo porque no hay nada que nos preocupe, no tenemos tensiones, no tenemos problemas. Bueno, dice Santiago, cantemos alabanzas a nuestro Dios. Ahora, la pregunta sería, cuando estamos afligidos, nada más podemos orar, y cuando estamos alegres, nada más podemos cantar, o se puede invertir las cosas. Podemos hacer, en cualquier situación podemos hacer lo mismo. Bueno, en cualquier situación podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay ejemplos en la escritura que cuando estaban siendo afligidos, cantaban alabanzas. Díganme el nombre de dos muy conocidos que estaban en la cárcel. Pablo y Silo, ¿verdad? Dice Hechos 16:25, por ahí si mal no recuerdo. Dice que cantaban himnos a Dios a medianoche o altas horas. Ahora,
si estamos alegres, ¿podríamos hacer oración? Pues sí. Pero simplemente aquí Santiago está dando una recomendación. Si estás afligido, bueno, haz oración. Si estás alegre, si estás libre de tensión y sin preocupaciones, nada que te impida nada que te esté molestando por ahí, bueno, dice haz oración, pero no está diciendo que solamente cuando estemos afligidos hagamos oración, o solamente cuando estemos alegres hagamos o cantemos alabanzas, ¿no? Ahora, aquí viene lo que a veces se malinterpreta, lo que a veces se malentiende en esta palabra cuando dice cante alabanzas, o específicamente cantar. En el mundo denominacional, hoy en nuestros días, bueno, prácticamente podríamos decir que en un 98-97% de las iglesias, de las sectas que vemos hoy en nuestros días, utilizan instrumentos musicales para cantar y o adorar a nuestro Dios. Y bueno, la palabra que se utiliza aquí en esta frasecita de cante alabanza, si es que estás alegre, bueno, viene de salo o psalo, es una alabanza o un salmo, y es en un sentido original o en el Nuevo o en el Antiguo Testamento significaba puntear o rasgar. También significaba tañer un instrumento de cuerdas con los dedos, y es por eso que en la Septuaginta, bueno, cuando fue traducida al griego el Antiguo Testamento, bueno, ahí decía que se cantaba con un arpa, se cantaban salmos. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, lo que debemos de ver es que solamente el significado es cantar y ya no tocar. Entonces, esto es algo que debemos de considerar cuando se va a interpretar la escritura. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento la palabra psalo significaba tocar o rasgar algún instrumento de cuerdas con los dedos, bueno, en los tiempos de Jesús, o para los tiempos de Jesús, los tiempos del primer siglo, ya no era el significado ya había cambiado. Es por eso que prácticamente en las traducciones que tenemos hoy en nuestros días, las diferentes traducciones, en ningún lado vamos a encontrar que diga tocar instrumentos cuando hace referencia al canto, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos de considerar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cantamos y tocamos hoy en nuestras reuniones? Aquí me gustaría escuchar algunas cosas que pudieran ustedes mencionar. ¿Por qué no cantamos y tocamos hoy en nuestras reuniones? ¿Por qué solamente cantamos, a menos lo que es la iglesia de Cristo? Porque ahora Dios nos pide que lo hagamos con espíritu y entendimiento. Ok, ahora Dios pide que lo hagamos con espíritu y entendimiento. La carta a los Corintios 14:15. Porque nos pide que lo hagamos todo decentemente y en orden, 14:40 de los Corintios. Y bueno, la pregunta es, cuando hay instrumentos, cuando se está tocando o alabando con instrumentos, ¿hay desorden? Sí, y bastante, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? No hay hecho registrado que la iglesia usara instrumentos. Ok, muy bien, no hay una evidencia que nos indique que la iglesia en el primer siglo utilizaba instrumentos. No hay nada por ningún lado en los historiadores. Ahorita vamos a ver ahí una de las razones, que es precisamente eso. No se nos indica, no podemos deducir, no podemos inferir que la iglesia en el primer siglo haya utilizado instrumentos. ¿Qué más? Bueno, también ya en el Antiguo Testamento, ahí no sé, Dios les dice que ya basta, ¿verdad?, de sus instrumentos, que no escucharán más eso, porque la gente se dedicaba más a darle las alabanzas con los instrumentos que quizás a las oraciones simplemente como debe de ser. Entonces llega un momento que dice, ya no quiero más sus alabanzas con instrumentos musicales. Ok, en Amós, es el libro de Amós el que menciona eso. ¿Qué más? A Dios ya no le agrada. ¿Perdón? A Dios no le agrada esta alabanza. Ok, a Dios ya no le agrada ese tipo
de alabanza o utilizar ese medio. Uno de los comentaristas sobre los cuales baso la clase y leo para poder dar la misma, es el hermano Juan Ramón, y él menciona algunas cosas de, si realmente psalo significa tocar y cantar, aquí da algunas indicaciones de por qué realmente no podríamos entenderlo de esa forma. Dice, si la palabra psalo, o si en esta palabra va incluido el instrumento, entonces es un mandamiento. Entonces ya es algo que debemos de hacer sí o sí, ya no es algo opcional. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque también a veces se deja ver en las denominaciones que utilizan instrumentos, es que a veces sí los utilizan y a veces no. Entonces, si realmente fuera el mandamiento de que en la palabra psalo incluye o se debe interpretar que estás rasgando, que estás tocando algún instrumento, dice, esto ya debe de ser algo que debes de hacer siempre. Entonces ya no es algo opcional. Así que está o no está. Ahora, lo segundo que menciona ahí el hermano dice que si en esta palabra va incluido el instrumento, dice, entonces cada cristiano, cada miembro de la familia de Dios debe utilizar un instrumento para adorarle, para alabarle. ¿Por qué? Porque de esa forma, vamos a cumplir con el mandamiento. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en nuestros días? Que solamente los que están al frente son los que están tocando algún instrumento. A veces, tal vez en algunas sectas, puede ser que ahí entre los feligreses alguien más esté tocando algún pandero o cosas por el estilo, pero básicamente solamente los que están al frente son los que están tocando el instrumento. Entonces, ¿para quién es el mandamiento de cantar alabanzas? ¿Para los que están aquí al frente o para todos? Para todos. Entonces, si realmente en esta palabra psalo involucrar el tocar un instrumento, pues ¿quiénes debieran estar tocando el instrumento? Todos. ¿Sí, hermano? No sé si estoy equivocado, así lo he oído yo. Dice que Dios no se lo pidió que le cantaran con instrumentos, sino que se lo permitió. Ajá. No sé si a David. Se lo permitió, más no se lo pidió él. Ahí está todo. Así es, fue una iniciativa del rey, ¿verdad? Ahora, la tercera, si en la palabra estuviera incluido el instrumento, entonces, de acuerdo al significado que es de rasgar o tañer, debieran utilizarse solamente instrumentos de cuerdas. ¿Y qué pasa hoy en algunas denominaciones que utilizan? Piano, o órgano, o flautas, panderos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vimos que el significado original desde la antigüedad que dice que rasgar o tañer. Entonces, por ejemplo, tal vez más común es el de la guitarra, ¿no? Que estás rasgando con los dedos las cuerdas, o el arpa tal vez, ¿no? En el caso de que David que le gustaba. Entonces, si vamos a ser literales y si vamos a considerar el significado original, si realmente es lo que quiere decir hoy en nuestros días, es que todos los instrumentos que no sean de cuerdas debieran estar excluidos. Entonces, ese es otro de los argumentos. Ahora bien, si otra vez, si fuera incluido el instrumento en esta palabra, ¿por qué en las traducciones, o por qué al menos en esta traducción, la Valera 60 más otras más, por qué no dice toque alabanzas? Todos los que han tratado de interpretar la escritura o de traducirla a los idiomas siempre hacen referencia a cantar y no a tocar alabanzas. Es por eso también que ¿por qué ningún traductor de las versiones de la Biblia ha traducido tocando o tocando y cantando? O sea, realmente si ustedes buscan alguna, no dudo que pueda haber una, porque por ejemplo veíamos en clases anteriores que los testigos han cambiado
el significado original de las palabras. Pero en términos generales, ustedes pueden buscar la mayoría de las versiones y en ninguna, al menos en el Nuevo Testamento, va a hacer un énfasis de cantar y tocar o de que se debe de tocar. Y algo ahorita que se mencionaba, bueno, porque si realmente estuviera incluido la palabra instrumento o rasgarlo en esta palabra psalo, bueno, ¿por qué no tenemos ningún ejemplo en la iglesia primitiva que se hacía eso, que se estaba tocando algún instrumento? De hecho, los historiadores, los que saben mucho acerca de lo que hacían los judíos, bueno, mencionan que en las sinagogas, que en el lugar específico donde se reunían para estudiar la ley, dice que cuando cantaban solamente lo hacían con la voz, no utilizaban instrumentos. Y mucho del modelo que se fue utilizando de la iglesia, pues venía basado precisamente en las sinagogas de los judíos. De hecho, Pablo siempre iba a las sinagogas a predicar. Y hay en los historiadores, dice en el primer siglo, Plinio II, un joven, le dice a Trajano lo que estaban haciendo los primeros cristianos. Dice, se reúnen para cantar antifonalmente himnos a Cristo como a Dios. Y esto de antifonalmente está haciendo referencia a que solamente se cantaba y no se utilizaban instrumentos. Entonces, por estos argumentos, lo que ustedes conocen, lo que hemos estudiado en muchas ocasiones, hablando de por qué la iglesia no utiliza instrumentos, bueno, son argumentos que nos ayudan a defender el por qué no tocamos y cantamos cuando estamos adorando a nuestro Dios, ¿no? Y podemos seguir dando más argumentos y hablando más respecto a este tema. Bueno, pero no es mi intención abarcar toda la clase solamente con este tema, ¿no? Entonces, si realmente fuera tocar y cantar el significado que está bajo el Nuevo Testamento, bueno, tendríamos que usar instrumentos solamente de cuerdas, todos tendríamos que estar utilizando algún instrumento y no solamente las personas, porque el cantar pues, es para todos, es un mandamiento para todos. No hay evidencia ni en la escritura ni fuera de la escritura extrabíblica que nos ayuden a confirmar que se estaba utilizando instrumentos. Esto se introdujo ya muchos siglos después por la iglesia romana, y bueno, no es algo que se haya visto desde el primer siglo en la escritura, que la iglesia haya estado tocando y cantando a nuestro Dios. Ahora bien, verso 14. Primero pregunta, ¿está alguno afligido? Luego pregunta Santiago, ¿está alguno alegre? Y ahora dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, la palabra enfermo del griego asteneo significa literalmente estar débil y sin fuerza. Alguien en este sentido, alguien que estaba prácticamente en cama, ¿no? Que no podía levantarse. Ahora fíjense cómo dice, está alguno entre vosotros. Otra vez, dando a entender Santiago que el hecho de que seamos cristianos, de que seamos hijos de Dios, no nos va a eximir a enfermarnos. No nos va a eximir de que en algún momento de nuestra vida, tal vez algunos desde muy jóvenes, a otros hasta la vejez, hasta la tercera edad, bueno, puedan estar enfermos, ¿no? Entonces debemos de entender, hermanos, que no somos exentos de enfermarnos. ¿Y por qué decimos, podemos mencionar también de esto? Bueno, algunos judíos pensaban que cuando alguien estaba enfermo era porque habían pecado o porque sus padres habían pecado. Vamos a ver ahí Juan capítulo 9, versos 1 al 3.
Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, la mentalidad del judío era que si alguien estaba enfermo, pues era porque era una consecuencia de que había hecho algo malo, de que había pecado. Y bueno, Santiago no es lo que quiere enseñar aquí. Y a la luz de la Escritura, sabemos que bueno, a veces ciertos pecados tienen ciertas consecuencias que eventualmente pudieran causar una enfermedad, pero no es una regla que el hecho de que ustedes y yo nos enfermamos haya sido debido porque hayamos hecho algún mal, ¿no? Y tenemos varios ejemplos en la Escritura que a pesar de que eran grandes hombres de Dios, de que eran fieles, de que hacían la voluntad de Dios, estaban enfermos. Y bueno, ¿por qué no usaban los dones de sanidad para sanarlos de esa enfermedad? ¿Saben la redundancia? Bueno, pues porque no era el propósito de Dios, ¿no? Si recordamos el ejemplo del apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante, dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. Dice que había rogado al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Dice, he rogado al Señor para que me quite este aguijón, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, ¿había orado o no Dios para que le quitara ese aguijón, que la mayoría coinciden que pudiera ser algún tipo de enfermedad que tenía Pablo? Sí, seguramente lo había hecho, y ahí lo mencionan que por lo menos en 3 ocasiones. Pero ¿por qué estaba enfermo si tenía el don de sanidad? ¿A poco no tenía realmente el poder para sanarse o autosanarse Pablo? Sí, pero bueno, realmente el propósito de los dones de sanidad y como los demás dones que había, bueno, pues era para confirmar la palabra, no precisamente para estar sanándose o autosanándose. Tenemos el ejemplo de Epafrodito, ahí en la carta a los Filipenses. Pablo habla acerca de este hombre, dice que estuvo a punto de morir, y otra vez podemos argumentar que Pablo no tenía el poder y los dones para sanar a este hombre de Dios que le había servido, que decía que era un gran ejemplo para los demás. Bueno, ¿por qué no lo hizo? Otra vez, el hecho de que seamos cristianos no nos exenta de que ustedes y yo vayamos a estar enfermos en algún momento de nuestra vida. Y se habla también acerca de Trófimo, la segunda carta a Timoteo 4:20, dice Pablo que lo había dejado en cierto lugar, dice porque estaba enfermo. Y bueno, ¿por qué Pablo no lo sanaba si era alguien que estaba ayudándole en el ministerio, ¿no? Entonces, dice Santiago, dice, ¿está alguno enfermo entre el pueblo de Dios, entre los cristianos? Ciertamente, hermanos, siempre va a haber enfermos. Y ahora lo que dice adelante, bueno, antes de hablar de esta frasecita de llame a los ancianos de la iglesia, se pueden concluir algunas cosas en lo que estamos analizando en este verso 14. Lo primero es que es posible, es probable, y en algún momento de nuestra vida todos los que somos cristianos nos vamos a enfermar. Eso no estamos exentos. También la enfermedad es un mal físico que eventualmente viene a todos, sean buenos o sean malos. Y tercero, el hecho de que uno se enferme no significa que la persona que se ha enfermado sea culpable de algún pecado específico, tal como lo creían los judíos, por ejemplo, ahí en lo que veíamos en Juan capítulo 9. Ahora bien, una pregunta que les haría y vamos a tratar de contestarla. ¿Por qué llamar a los ancianos de la iglesia y no a los apóstoles si estaba alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué podemos decir? ¿Qué creen? ¿Qué piensan?
Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no habrá dicho Santiago, llame a los apóstoles? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Son los encargados de cuidar el rebaño. Ok, muy bien, son los cuidados de encargar el rebaño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es una de las No tenía el funciones. poder de aliviarlo. ¿Perdón? El anciano no tenía el poder de sanarlo. ¿Los ancianos no tenían el poder de sanarlo? No necesariamente. Es una de las A los apóstoles se les iba a quitar el poder de sanidad. No, nunca se les quitó. Ya no pudieron transferirlo a los demás. ¿Qué más? porque era una de sus funciones. Porque era una de sus funciones. Ok. ¿Qué más? Porque los apóstoles andaban en otros lugares y como había muchas iglesias, pues cada anciano de su iglesia se tenía que hacer responsable de Así sus es. hermanos. Y esa es una muy buena respuesta. O sea, porque imagínense si estaban en, no sé, en Corinto, por decir algo. Y Corinto estaba en el puerto, ¿no? Si mal no recuerdo. Una ciudad que estuviera lejos de Corinto, no sé, Jerusalén, por decir algo. Oye, pues ve mandarme traer al apóstol para que ore por mí y me sane. Pues como que no hace mucho sentido. Realmente de los comentaristas la primera razón que dan es precisamente esa, porque el trabajo de los apóstoles era ser representantes de Cristo, y los que cuidaban, velaban, estaban al pendiente de la iglesia eran los ancianos en un sentido local, en un sentido, a lo mejor en aquellos años había una iglesia por ciudad, tal vez, pero si había más y más de una congregación en una ciudad, bueno, tenían que hablarle a los ancianos que habían sido establecidos en ese lugar para mandarles llamar y que oraran por ellos. ¿Quién levantó la mano? Porque los prodigios y señales tuvieron un objetivo, tuvieron una función. Para eso fueron nomás para una función. Así es lo que veíamos ahorita. Bueno, ¿por qué no se sanaba a Pablo, por ejemplo? Bueno, porque era para confirmar la palabra. Simplemente para que se demostrara que Jesucristo era el Dios. Porque los judíos le decían a él, ¿y quién eres tú? ¿Te crees Dios tú? ¿O no? Ellos creían eso, y para eso era una señal de prodigio. Así es. ¿Sí, hermano David? Sí, hermano, la iglesia del primer siglo, cuando comenzó a formar, ¿recuerdas que hubo un problema en cuanto a desatender las viudas? ¿Sabes? Atendiendo a las viudas de los griegos. Ahí es cuando dicen los apóstoles, ¿verdad? No es correcto. ¿Verdad? No es correcto que nosotros dejemos. Así es. ¿Verdad? Que nos ha mandado el Señor, que es por estar atendiendo cosas, que esto era lo podemos llamar como un diaconado, pero a la vez es todo esto, es el establecimiento de la iglesia y quienes iban a estar a cargo de ella. Así es correcto, ¿no? Entonces, digamos que los apóstoles eran la máxima autoridad en un sentido general, pero bueno, ya hablando en lo particular, bueno, se iba a mandar llamar a los ancianos. Tal vez otra razón era porque los consideraban hombres justos, y luego que dice el verso 16, la oración del justo puede mucho. Otro de lo que se comentaba ahí, bueno, porque los ancianos tenían los dones de sanidad milagrosa, o podían hacer milagros. Algo que debemos de ver aquí, hermanos, cuando habla aquí el verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y se llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahorita vamos a llegar a esa parte si hay tiempo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Les pregunto esto que se está comentando aquí,
de que los ancianos iban a orar por él, ¿era algo milagroso o no era algo milagroso? ¿Qué creen? Pues no era por los dones que se habían otorgado, por eso no era, por los dones Sí, pero dice que estaba enfermo. Dice, y el significado era alguien que estaba débil y sin fuerza, alguien que estaba en cama. ¿Sí? Entonces, dice Santiago, si estás en esa situación, busca a alguien, manda a llamar a los ancianos para que oren por ti. Dice, te unjan con aceite por la autoridad de Cristo, que es lo que dice en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo va a levantar. Entonces, ¿esto que estamos viendo aquí era un milagro o no era un milagro? ¿Qué creen? No. ¿Por qué no? Pues puede ser algo espiritual, ¿no? Pero al poner la aceite ya no era tan espiritual, estaban haciendo algo físico en ese momento. Exacto. Una de las cosas para las cuales se piensa que no se está hablando de algo espiritual, ese es un argumento, el que se estaba haciendo un ungimiento. Y ahora está separando también otro argumento de para que no se esté hablando de algo espiritual, es que está separando las cosas. Primero habla en el 14 que si estaba enfermo, y luego dice el 15, y si hubiere pecado, es decir, está hablando de cosas separadas, ya no está refiriéndose a algo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿estamos hablando de aquí de un milagro? ¿Sí o no? Pues si alguna de las personas que fueron a orar por él es justa, sí se puede considerar, pero no de él, sino de un milagro que Dios hace por el enfermo. Prácticamente todos coinciden en esta parte de que cuando dice está algún enfermo, dice bueno, mande llamar a los ancianos, porque a los ancianos ya lo vimos. Muchos creen y coinciden en que bueno, los apóstoles habían dado dones de sanidad a aquellos que habían sido establecidos como ancianos. Entonces, cuando está llamando a los ancianos para que oren por él, para que le unjan con aceite, dice que esa oración de fe le va a salvar, y dice, y el Señor lo va a levantar. Está hablando de un milagro. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces no se oraba por los enfermos y no pasaba absolutamente nada? Y aquí la clave es el verso 15, aunque no es parte de lo que vamos a ver hoy. Dice, el Señor lo va a levantar. Está asegurando que para aquel enfermo, cuando estaba en esta situación, mandaba a llamar a los ancianos oraban por él, lo ungían, dice que el Señor lo iba a levantar. Está hablando de una seguridad de lo que iba a acontecer o de lo que iba a suceder. Entonces, por eso se cree y se piensa que está hablando aquí de una sanidad milagrosa. Entonces, evidentemente, para que esto ocurriera, los apóstoles debieron haber impuesto las manos a aquellos ancianos para que tuvieran precisamente ese don de sanidad. Entonces, esto es lo que podemos ver. De hecho, porque de hecho hoy en día los pentecostales utilizan mucho ese método de que se enferma alguien y van a la casa de la persona enferma a hacer la sanación, la oración, y se los hacen vomitar y cuánto. Así es. Entonces, aquí hay unos argumentos de por qué tuvo que ser una sanidad milagrosa. Dice, si hubiera sido una enfermedad, si no hubiera sido una sanación milagrosa, ¿a quién hubieran tenido que hablar? Los doctores, aquellos que se encargaban de curar o medicina, el equivalente de lo que tenemos hoy en nuestros días como doctores. Ahora, la segunda razón de por qué tenía que ser esto una referencia a una sanidad milagrosa, porque Santiago asegura, o sea, lo está dando por sentado, que va a sanar
al enfermo. Ahora, hacer una oración de fe no significa necesariamente que sanarás. ¿Por qué? Está el ejemplo de Pablo. Dice Pablo que oró 3 veces al Señor y no fue sanado. Tercero, en cierta ocasión Pablo le recomienda a Timoteo que por causa de sus frecuentes enfermedades estomacales, dice que bebiera un poco de vino, jugo de uva, en lugar de recomendarle que hiciera oración o que se ungiera con aceite. Entonces, la oración evidentemente siempre debe estar en nuestra vida, mas sin embargo, no siempre que se ora se consigue lo que se está pidiendo. Y aquí en este caso dice Santiago que el Señor lo va a levantar. Entonces, este tipo de cosas que estamos viendo aquí en estos versos está haciendo, nos da a entender que se estaba tratando de una sanación milagrosa. Evidentemente los milagros como tales en el primer siglo ya no existen en nuestros días. Entonces, aquí el milagro se iba a llevar a cabo a través de que los ancianos oraran por el enfermo. Hechos capítulo 9, verso 40. Denle lectura, Hechos 9, 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo fue llevado a cabo este milagro de la resurrección de Dorcas o de Tabita? A través de la oración. Entonces, a veces los milagros se hacían solamente con que tocaras, a veces se hacía una preparación, un ungüento y se tocaba. En otras ocasiones era a través de la oración. Por eso no es descabellado también pensar que cuando se está refiriendo aquí en Santiago 5:14, que el Señor lo iba a levantar, que el Señor iba a sanarle, dándolo con seguridad. Bueno, se estaba tratando precisamente de una sanación milagrosa, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que la mayoría de los comentaristas coinciden en este sentido. Ahora bien, ya otro tema muy aparte, bueno, pues es el de el ungimiento con aceite en el nombre del Señor. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, el viernes que corresponda. Porque hoy en nuestros días, bueno, también se deja ver muchos que hablan acerca de la extrema unción, por ejemplo, o la unción de los enfermos. Se habla también de que el ungimiento es algo poderoso, es un mandamiento, es algo que debemos de hacer. Y bueno, a la luz de la Escritura, a la luz de ejemplos que tenemos, vamos a ver si es algo que realmente tengamos que hacer hoy en nuestros días o no. Bueno, que el Señor les bendiga y vamos a dejar el lugar para el himno. ¿Hay un himno o una oración? ¿Estás seguro?